de académicos, de activistas en temas de orden sindical. El día de hoy precisamente tenemos a la Red de Mujeres Sindicalistas. Bueno, tenemos un evento de coorganización con esta red de mujeres sindicalistas y bueno, vamos a tener el día de hoy justamente este conversatorio. Entonces, primeramente pues quisiera, a nombre del propio sindicato, el secretario general, el maestro el doctor Ricardo Chaparro Sánchez, la maestra Ruth Soto y el secretario de Prensa y Propaganda, que son precisamente los anfitriones que me han pedido que pues, les dé un mensaje de su parte, de que no han podido acompañarnos. Y bueno, creo que es tremendamente importante que nos encontremos aquí para hablar de para escuchar este evento a estos ponentes que justamente tienen mucho que aportarnos en lo que tiene que ver con la reflexión en torno al trabajo asociado al papel, al rol de la mujer, ese reconocimiento del trabajo de la mujer. Es muy interesante que aquí tengamos predominantemente mujeres en el público, en el aforo. Justamente tenemos también compañeros que de alguna manera entendemos que es un tema no de las mujeres, sino un tema de la sociedad, que permite este tipo de discusiones. Entonces les damos la más cordial bienvenida a nivel sindicato. Esta es su casa, y evidentemente cuando quieran acompañarnos en toda esta clase de eventos, para nosotros será un gusto recibirlas y recibirlos. Entonces, pues bueno, sin más, les agradecemos su presencia y bueno, pues a nombre del doctor Ricardo Chaparro Sánchez, paso la palabra a la moderadora, la doctora Rosario, para que vaya a iniciar con el conversatorio. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer su asistencia a un evento que hemos convocado de manera conjunta con el Sindicato de la Universidad de Querétaro y la Red de Mujeres Sindicalistas. Este evento está en el marco de un proyecto de solidaridad obrera con los sindicatos y el gobierno de Canadá y la Red de Mujeres Sindicalistas, y contamos con el apoyo solidario del sindicato del personal académico de la Universidad de Querétaro. El objetivo de estos trabajos que estamos desarrollando de manera conjunta es el tema de los derechos laborales de los trabajadores. Es el marco en el que las mujeres entramos al mundo laboral, las condiciones en las que nos encontramos, los proyectos económicos y de inversión que se están haciendo a nivel del gobierno federal y de los gobiernos locales, que tienen su propia dinámica, tienen su propio objetivo, pero que en todos estos proyectos que nosotras y nosotros hemos venido colocando, el tema de los derechos laborales no cruza por la política pública de las autoridades a nivel federal y local. Y eso es una parte que a nosotros nos preocupa mucho, porque en el mundo del trabajo el porcentaje de las mujeres que participamos somos mayoría. Y ubicando el sector en donde estamos, varía la participación de hombres y de mujeres, pero que en el contexto en el que estemos las mujeres, ya sea en un sector fabril de mayor participación femenina o en otro en donde la industria automotriz, de autopartes o aeroespacial, la participación de las mujeres tiende a tener una diferencia cuantitativa y que en ambos casos nos coloca en situaciones de desigualdad y de falta de oportunidades. Y en el contexto que tenemos actualmente de tener y de empujar los liderazgos de las trabajadoras, porque es parte de lo que hacemos en la red, es trabajar en talleres, en charlas con las trabajadoras para dar a conocer lo que son sus derechos y fortalecer los liderazgos cuando ellas, en el contexto de su participación laboral o sindical, tienen el interés de poder empujar los liderazgos de las mujeres y ellas mismas como líderes apuntalar propuestas de agenda sindical. Nosotros le llamamos feministas porque nos asumimos como feministas, porque tenemos un proyecto de cambio de vida y de perspectiva para las mujeres, en específico para las trabajadoras. Y es en ese sentido en que el trabajo que estamos empujando el día de hoy con el sindicato,
pues nos da mucha satisfacción poderlo hacer y ver entre ustedes muchas chicas jóvenes, quizás todavía estudiantes, pero que son próximas trabajadoras. En el nivel en el que estén, siempre somos trabajadoras porque estamos sujetas a una relación laboral con la institución, con el patrón o con la instancia donde estemos nosotras realizando nuestro trabajo, que tiene un salario y por lo tanto tiene un carácter de trabajadora o trabajador. En ese sentido es que agradecemos las palabras del compañero que en representación del secretario general Ricardo Chaparro Sánchez nos dio la bienvenida. Y vamos a empezar entonces con nuestra agenda del día. Yo me llamo Rosario Ortiz Magallón, soy parte de la dirección colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas, que somos una organización con 26 años de trabajo en el mundo laboral, construyendo liderazgos, formando, capacitando y sobre todo proyectando a las mujeres con una formación político-sindical, porque ahora no solamente es necesario conocer los derechos, sino tener el contexto político para colocar análisis y propuestas que nos permitan tener mayor solidez en nuestra participación en el lugar en donde estemos. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra primera participación con el doctor Edgar Pelmon. Edgar es doctor en Sociología del Trabajo por la Universidad de Évry, Francia, y en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor en el área de Antropología y en los posgrados de Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas. Es doctor en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Su campo de investigación se inscribe en los estudios sobre la energía y sobre el trabajo. En sus recientes publicaciones aborda la reorganización del trabajo y de la producción en los servicios públicos y la recomposición del espacio social en contextos donde se observan procesos de desestructuración económica. Con ustedes, el doctor Edgar Pelmon. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de reflexión y muchas gracias a nuestros anfitriones, a la Red de Mujeres Sindicalistas, que debo decir tienen una larga trayectoria y una gran contribución que han hecho hacia las organizaciones en general, digamos, abriendo espacios de debate. Yo conozco a la red desde hace muchísimo tiempo, siendo estudiante, yendo ahí también a formarme en estos espacios. Y por eso me estoy muy contento aquí de compartir lo que he venido haciendo en los últimos años. Y por supuesto también a nuestros anfitriones, al sindicato de académicos, bueno, el sindicato del SUPAUAC, del cual formo parte, y compartir el escenario con Elba, con Mónica, con Rita. Voy a irme rápido porque el tema amerita mucha discusión. Estamos en un momento de una necesidad de debate con lo que se viene hoy en día, que se habla mucho de nearshoring, ¿no? Y qué implicaciones tendría para estos territorios. Y para eso les hice una presentación con el propósito de quizás ser más puntual. Si hay algo que requiera que precise algo, lo haré. Quisiera como leer esta parte como punto de partida. Voy a tratar de identificar cuál es el modelo o los arreglos que se han materializado en este territorio que es el Bajío, o en esta región del Bajío, y pues mi punto de partida es este, ¿no? Sí, mejor me paro. Bueno, sí. El argumento de que la economía mexicana es menos competitiva se extendió desde los años 90, ¿no? Para justificar la construcción de nuevos arreglos político-productivos, cimentados, se dice desde entonces, ¿no? En una nueva cultura laboral. Ahora le llaman paz social, paz laboral. Esta nueva cultura laboral apuntaba a la idea de que
Hay que cambiar los referentes con los que se negocia, porque digamos que los referentes que estaban en el modelo anterior se planteaba la justicia social redistributiva, o se planteaba también un modelo de igualdad de posiciones en el que hay un reconocimiento de la condición social, condición de obrero, ¿no?, frente al patrón, que es una relación desequilibrada, y el Estado, pues, en principio era mediador, ¿no? Es decir, lucha de clases, ¿no? Entonces, dejemos de hablar de lucha de clases, pensemos que todos tenemos un interés común, ¿no?, que es preservar la empresa, ¿no?, porque hay una terrible competencia. Y justamente ese era el imperativo, ¿no? En esta idea de que, fíjense, en esta época las metáforas de la guerra y del mundo deportivo siempre han estado presentes, ¿no? Estamos en una guerra económica. La cuestión es hacer atractivo el territorio para la inversión, ¿no? Entonces, esta premisa de hacer atractivo el territorio, ¿no?, pues se instaló en instituciones, en la narrativa de actores políticos y económicos, para justificar la flexibilización del mercado de trabajo y un modelo contractual de protección patronal. ¿Qué es la flexibilización del mercado de trabajo? Relajar obligaciones relajar las obligaciones del patrón frente a la contratación y el despido, y que las empresas pues tienen la prerrogativa de definir, tener el control del proceso de trabajo en nombre de la eficiencia, ¿no?, de la eficacia, de la rentabilidad. Estos arreglos, este imperativo de producir a bajo costo, ese imperativo está presente en todos lados, ¿no? Se instaló y se mantiene como un criterio de la competitividad y de la productividad, que reclama del compromiso de actores políticos y económicos, modelando formas de producir y de consumir. Es decir, el imperativo de producir a bajo costo lo tenemos integrado como en los espacios de producción, pero también como consumidores, ¿no? Quizás ante el escaso poder adquisitivo, como quieran, pero eso es parte de las tensiones que estamos viviendo. Esto de la competitividad y la productividad, ustedes han escuchado seguramente cuando van a pedir algún puesto de trabajo o están ofertando ofrecemos salarios competitivos, ¿no? Salarios competitivos lo ponen casi como salarios, iba a decir a bonitos chiquitos, pero son chiquitos, ¿no? Hacer más con menos. ¿Dónde hemos escuchado esta idea de hacer más con menos? Pues ese es el principal criterio que prevalece en la idea de productividad, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de hacer atractivo el territorio para la inversión y crear oportunidades en sectores dinámicos y estratégicos, sobre todo en energía, aeronáutica, telecomunicaciones, automotriz, ¿no?, está presente y lo vamos a observar en toda esta región. Y todo eso converge o está alrededor de una gramática, que es la gramática de la innovación y la economía de conocimiento, que han alimentado ideológicamente estos arreglos. Esos arreglos se expresan en lo que en algún momento se llamó el Pacto por la Competitividad. Hubo también un acuerdo nacional por la productividad, ¿no? Y todo eso ha perfilado una empresa, un tipo de ideal de una empresa neoliberal, un tipo de trabajador, ¿no?, y hasta un prototipo de sindicato, ¿no?, un sindicato que sea colaborativo, ¿no?, que integre estas premisas. Este es el marco general. Esto viene desde los años 90 en un proceso de apertura económica y, como les dije, en un momento en el que la idea de la competencia en el plano internacional no solamente se va entre empresas por controlar el mercado, sino que pone también en competencia aparentemente a la fuerza de trabajo. Entonces, un criterio para hacer atractivo el territorio y reducir los costos es donde haya condiciones para generar mayor rentabilidad y entre ello, pues, asegurar paz laboral y costos laborales bajos. Eso ha estado presente, ¿no? Si alguien tiene otros datos, por favor, nos los dice. Antecedentes, bueno, como dije, son arreglos que están, que se inscriben en reglas, son reglas, ¿no? Tenemos el Pacto por la Competitividad,
y cada vez que haya cambios en las reglas, o sea, en los marcos jurídicos, el cambiar las reglas siempre es resultado de una correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, obviamente, la reforma de 2013 pues, incorporó todas estas dimensiones, ¿no?, alrededor de la flexibilización, la promoción de ajustes estructurales y todo esto acorde con la movilidad de capital y también acompañando cambios en las estructuras productivas a nivel global, ¿no? Creo que otro aspecto que no hay que perder de vista, a veces lo perdemos de vista, es que en nuestro país se inscribe en esto que llamamos la División Internacional de Trabajo. Eso nunca hay que perder de vista, ¿no? ¿Cuál es el lugar de este país en esto de las cadenas de suministro? Estamos muy cerca de Estados Unidos y el modelo de la maquila pues se ha instalado desde los años 70, ¿no? Desde los años 70, ¿no? Entonces, la pregunta tal vez sería esto, este modelo que se va configurando, que se va creando, ¿por qué se sostiene, ¿no? Siempre digo que si queremos cambiar el mundo, pues tenemos que primero interpretarlo, conocerlo y explicar ciertas contradicciones en las que estamos. Es decir, si el capitalismo es contradictorio y genera injusticia, desigualdad, pobreza, la pregunta es ¿por qué se mantiene? Cuando intentamos encontrar respuestas, quizás podamos ir entonces construyendo opciones alternativas, ¿no? Este discurso viene de 24 de mayo de 2023, o sea que es muy reciente. El gobernador Curi fue presidente de la Coparmex del 2014, creo que estuvo unos 3, 4 años, no sé, pero fue presidente de la Coparmex, es decir, que tiene muy bien integrados toda esta gramática. Y, por ejemplo, esto de que Querétaro se posiciona como el primer lugar a nivel nacional en cuanto al índice de paz social, destacándose por su buen funcionamiento del gobierno, entorno empresarial sólido, distribución equitativa de recursos. Me llamó mucho la atención esta consigna que da acá, ¿no? Hacer un llamado a los empresarios para que la gente gane más por productividad que por decreto, es decir, obviamente se está posicionando frente al decreto de incrementar los salarios mínimos, ¿no? Pero ¿qué es la productividad? ¿Qué herramientas tienen los trabajadores para negociar? Este modelo, si podemos hacer como una conclusión, si algo ha contribuido es a reducir el margen de negociación de trabajadores, ¿no? Aquí miren, sin duda que estamos en una gran paradoja, ¿no? Sostener este modelo implica un gran consumo de energía y de agua, ¿no? Y está muy preocupado el gobernador porque, bueno, no hay energía, no hay agua y están invirtiendo mucho para traer agua y energía y sostener un modelo. Yo vivo en una zona que ha venido creciendo mucho. Saben, el crecimiento de Querétaro, o sea, la zona metropolitana, ha sido por fraccionamientos y es la lógica de mercado que la que se expande, ¿no? Entonces vemos cómo se expande el mercado y con ello pues todos, digamos, la lógica de mercado la vemos en el hecho de que no hay servicios públicos, ¿no? El agua ya se privatizó, se está privatizando. Las escuelas públicas pues están en los lugares donde hace mucho tiempo que se crearon, pero en esas zonas donde van creciendo, esas zonas de fraccionamientos no hay ni parques públicos, ni siquiera un deportivo. O sea, no son capaces ni de garantizar un sistema de transporte que sea digno para la clase trabajadora. La movilidad para mí es un criterio de justicia, ¿no? Pero bueno, hay que hacer grandes inversiones para sostener este modelo y pues está, como dije, es una narrativa que se materializa, ¿no? Es una narrativa que está presente. ¿Cómo es que se va materializando? No sale muy bien esta imagen, pero aparece esta parte de aquí es Querétaro y Estados Unidos y Canadá. Este es un sistema ferroviario, ¿no?, que está en operación a partir de Querétaro. Está aquí, miren, aquí está Querétaro. Aquí está. Sistema ferroviario que conecta hasta Canadá y obviamente pues todo está bien preparado para esta nueva oleada de inversión que viene, ¿no?
Entonces la pregunta sí que nos hemos hecho desde nuestros espacios es esto: cómo se materializan estos arreglos, cómo se sostiene esta lógica político-productiva, cuáles son los costos sociales, ambientales y subjetivos de esta lógica, ¿no? Porque alguien paga por sostener esta lógica, ¿no? Y los beneficios no se distribuyen de manera igual, ¿verdad? Entonces, bueno, para tratar de responder a esto, me voy también muy rápido, porque sé que tengo ya, ¿cuánto tiempo? 5 minutos, sí llego, creo. Pues para mí es muy importante entender las lógicas de dominación, de control que se construyen en y por el trabajo, ¿no? O sea, las herramientas sociotécnicas, ¿no? La producción de subjetividades acordes a las exigencias de productivas que están, ¿no? La pedagogía de la empresa, las herramientas, mecanismos para generar implicación en el trabajo. Todo esto se acompaña de herramientas que usan las empresas para sostener y generar, ¿no? Generar ello. No me voy a detener eso, pero para mí es muy importante tener presente esto, incluso para explicarnos por qué con los cambios que hubo en la ley laboral, el tema de la democratización de los sindicatos pareciera haber creado muchos espacios de simulación o haber creado mucha incertidumbre, porque finalmente no hay una politización de trabajadores, ¿no? Es decir, por el contrario, todas estas herramientas han contribuido a la despolitización. Los parques industriales son eso. ¿Cuántos parques industriales tenemos acá? Bueno, el dato es 2022, pero ahí hagan la suma. Yo soy sociólogo, entonces soy malo para ello, pero en Querétaro ahí, ¿no? ¿Cuántos son? 36, ¿no? 2000, y seguramente hay proyectos. La empresa, obviamente, si ustedes ven un parque industrial, es un espacio cerrado. La empresa es un espacio cerrado, ¿no? Y como espacio cerrado, no admite crítica, ¿no? Es más, en estos espacios hay una profunda violencia salarial. Si no te gusta, te vas, ¿no? Con todos estos mecanismos de disciplinamiento. Pero además los parques industriales pues han permitido eso, que son proyectos de llave en mano. Hay empresas que se dedican a eso, a acompañar a grandes corporaciones transnacionales, a acompañarlas para que se instalen aquí en estos parques y que incluso son capaces de acompañarles y decirles dónde está el supermercado y cuáles son las escuelas que podrían, para esos directivos que vienen, instalarse. Y también entre esas cosas pues les ofrece un modelo contractual, ¿no? Un modelo contractual. Entonces, bueno, a mí ha sido muy importante comprender muy bien estas dimensiones, cómo se combina una gramática de la innovación, de la competitividad, la productividad, que da cuenta de cambios ideológicos, con una gramática del individuo, donde el prototipo de hoy de trabajador es la idea de trabajadores autónomos, creativos, flexibles, ¿no? Autoempleables, ¿no? Tienes que dar cuenta de tu autoempleabilidad. Entonces se combina muy bien esta gramática con todas estas herramientas que fragilizan los colectivos, ¿no? Que despolitizan el trabajo y acompañado también de un ataque hacia los referentes del sindicalismo y de un retraimiento de la protección social. Obviamente son cambios que como dije, podría detenerme en cada uno de ellos y darles cuenta, pero les traje algo al respecto. 2 minutos. 2 minutos, ya. No nos deja negociar. O sea, yo he estado en foros con trabajadores y me dicen, tiene razón, profe, está de la fregada. Si hacemos huelga y si se van, ¿qué hacemos? O tiene razón, el problema es que esos liderazgos no nos dejan negociar. Nos amarraron con los arreglos que nos han puesto, ¿no? No nos dejan negociar. No tenemos herramientas para negociar porque las empresas traen sus herramientas para medir la productividad y construir indicadores, ¿no? ¿Qué es un indicador? Trabajar por resultados, ¿no? Pero ¿quién define el indicador? Si asumimos que la productividad es hacer más con menos, reducir las pérdidas, pues tendrán sus indicadores, pero ¿y eso en qué se traduce en términos de retribución?
no queremos solamente reconocimiento, ¿no? Porque tal vez algunas disciplinas aprenden a crear consentimiento en el espacio de trabajo, pero de consentimiento pues no se vive, ¿verdad? No solamente, es decir, de ser el empleado del mes, o de ser socio, ¿no? Bueno, de mentiritas, perdón. Pero saben a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, me di a la tarea de ver, por ejemplo, el contrato colectivo de esta empresa. Es una empresa que está en Toulouse, tiene unas cifras de negocios. Si ustedes ven el clip, les invito a que vean el clip. Es un video donde seguramente quien trabaja en esta empresa, en un parque industrial, se siente orgulloso de pertenecer a una empresa donde vemos aviones, ¿no? Y ver que yo participé en la fabricación de esa puerta y despegar. Y seguramente el gobernador dirá, o los empresarios, estamos orgullosos porque Querétaro contribuye a esa industria, ¿no? Yo escuché una vez al gobernador, no a sino al anterior, decir, quizás veremos el sueño hecho realidad de ver un avión queretano despegar, ¿no? Pero obviamente lo que ofrecen, tipo de empleo que ofrecen estas empresas, pues exige mucha mano de obra certificada, ¿no? Cuando dije que un parque industrial ofrece un modelo hasta de contratación, me dio la tarea de revisar los contratos colectivos de este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Arnesera, Eléctrica, Automotriz y Aeronáutica de la República Mexicana. Tiene más de 35 contratos colectivos registrados. Participa en la cadena de suministro de la industria automotriz y aeronáutica. El modelo contractual es básico, ¿no? Cláusula de exclusión, es decir, solamente pueden trabajar en esta empresa los que son reconocidos por el sindicato. Si se portan mal, los quito y la empresa los quita. Flexibilidad en la contratación, despido, control del proceso de trabajo a cargo de la empresa, todo un conjunto de dispositivos para reducir el margen de maniobra de los trabajadores, ¿no? Les voy a dejar la presentación para que lo vean, no se alcanzan a ver acá, pero por ejemplo dice, la jornada de trabajo será máxima de 48, 45 y 42 horas. ¿Qué no estábamos en 40 horas? Sí, ¿no? Según yo. Se supone, ¿no? Que estábamos. Está en 45. Está en proceso legislativo. Y está la propuesta de que sea 40. Bueno, acá 48, 45, 42 horas, la libertad para que la empresa la mueva, ¿no? Disciplinamiento, hay que ser buena trabajadora, hay que ser disciplinada, ¿no? Se evalúan actitudes, comportamientos, ¿no? Uno puede decir que esto de ser en el trabajo, saber ser en el trabajo, ¿no? Eso se convierte en indicadores, ¿eh? O sea, yo puedo hacer un indicador, es decir, cuando le da una orden hace caras, ¿no? O respinga, y eso implica poner un tachecito y no las promuevo, ¿no? Bueno, hay un mecanismo de disciplinamiento y de control fuertísimo, ¿no? Entonces, aunado a esto, como dije, con la despolitización del trabajo, pues eso nos abre interrogantes. Es muy importante abrir estos espacios de discusión. Para mí, entonces, si termino con una propuesta para trabajar en conjunto, ¿no? Con organizaciones, es pensar en el tema de la repolitización del trabajo y volver a pensar en la condición obrera, ¿no? En términos, es decir, porque cuando se habla de la democracia, de la libertad sindical, se piensa mucho en referentes que nos refieren a eso, al mundo cívico, ¿no? A esto de el derecho de voz y voto y todos estos mecanismos que tienen que ver con la democracia, cómo se elige y toma decisiones. Pero lo que está ocurriendo en el lugar de trabajo, que acompaña todo un proceso de despolitización, creo que ahí es donde tenemos que entrarle para empezar a trabajar. Entonces, articular el tema de libertad, democracia, con el tema de la repolitización del espacio de trabajo, ¿no? Y ya, con eso termino. Son preguntas que están abiertas. ¿Qué herramientas tenemos las y los trabajadores para negociar? Y además en un contexto donde se viene la expansión de la empresa neoliberal con el tema de nearshoring, ¿no? Fuertes inversiones que vienen a toda América Latina derivado de este conflicto que saben perfectamente entre Estados Unidos, China,
y el tema del suministro, las cadenas de suministro. Sí llegué, creo. Gracias, Rosa. Pues el profesor Edgar nos pone en un contexto que tenemos que reflexionar, ya sea que estemos como trabajadoras o lo vamos a hacer en un futuro inmediato, el contexto que tenemos, sobre todo lo que nos coloca todos estos acuerdos que tomaron de flexibilidad, de productividad, y todos están encaminados por la patronal para que las y los trabajadores podamos tener un trabajo más flexible en horarios, en turnos. El ejemplo que nos pone de la cláusula del contrato colectivo que él analizó, en donde pone que son 45, 42 y 48 horas, en los contratos colectivos que podamos revisar, dice que la patronal, la empresa, puede modificar el turno y el horario de acuerdo a la producción y los trabajadores tendrán que ajustarse a los cambios que están planteando. Por eso todo el trabajo que hoy se está invirtiendo en Querétaro, en todas estas zonas industriales, están justo en ese marco de negociación colectiva y de condiciones de trabajo. Quizás nosotras, ya sean nuestros papás o mamá o familiares de nuestro entorno comunitario, pues hay mujeres o hombres que trabajan en estas empresas y el agotamiento físico, el agotamiento social que se trae trabajando esas jornadas de trabajo, pues son problemas de salud en el trabajo y que repercuten en el tema de la salud mental. Y el control que tienen las empresas y que muchos sindicatos se prestan a avalar este tipo de prácticas, pues hace que el mundo laboral sea mucho más complicado, no haya esta concientización que nos plantea Edgar de cómo un trabajador joven o no tan joven se piensa como una persona plena de derechos, como una persona de tener un trabajo digno, pero también de tener una vida digna, de un trabajo que se gana de manera honesta y con su esfuerzo físico o mental. Y se nos viene otro reto aparte del nearshoring, que es esta reinversión en México de las cadenas productivas que se fueron a Centroamérica, que se fueron a Sudamérica o al Asia, porque era más barata la mano de obra, porque las condiciones laborales eran de mucha precariedad y ahora con el conflicto pues regresan a México. Y la pregunta que nos estamos haciendo está en el marco que nos dice Edgar. ¿Queremos seguir siendo un país maquilador, como ha sido desde los años 80, como seguimos siendo ahora? ¿O queremos ser un país que regrese la producción, que regrese las altas tecnologías, pero que sean los trabajadores los que se queden con ese aprendizaje, con ese manejo y con esa proyección de conocimiento de nuevas tecnologías? Y tenemos un reto que es la inteligencia artificial. No sé si ustedes han escuchado en los noticieros, en donde van planteando qué tipo de puestos de trabajo son los que se van a requerir para atender la inteligencia artificial. Y eso, cuando lo escuchamos, pues nos pone realmente en una situación de repensar si la carrera que estoy estudiando me va a dar pauta para poder entrar a ese mundo tan competitivo, tan lleno de nuevas tecnologías. Y las tecnologías son herramientas de conocimiento, de práctica y de mucha creatividad, pero que te aíslan de un contexto social. Entonces, ahí tenemos que discutir esto. En Europa se está discutiendo mucho la posibilidad de regular la inteligencia artificial para que no sea una tecnología que sustituya la mano de obra y todos y todas nosotras no tengamos esa posibilidad de poderlo encontrar. Entonces, tenemos retos muy fuertes. Bueno, seguimos con nuestro tema y le vamos a dar la palabra con el tema de panorama laboral de las mujeres en el estado de Querétaro a nuestra compañera, la doctora Elba Rosario Martínez Romero. Ella es profesora de tiempo libre en la Universidad de Querétaro, imparte la cátedra en las facultades de Psicología y Educación y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 2017.
Es investigador independiente y colabora con fundaciones y organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Friedrich Ebert, Oxfam México y Yo Cuido México. Ella es especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Brasil. Doctora en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro y fundadora de la colectiva Sembrando Cuidados, Cultivando Comunidad, organización que promueve el cuidado comunitario como forma de restauración del tejido social. Elba es una de las integrantes fundadoras del Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los Sindicatos. Es integrante de la Red de Cuidados en México y de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y al Tiempo Propio de las Mujeres, entre otras de sus actividades académicas y políticas. Elba, muchas gracias y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un gusto estar compartiendo este diálogo, esta reflexión al lado del doctor Belmont, pero sobre todo al lado de las compañeras, porque el trabajo que han realizado en favor de las mujeres, el activismo que desempeñan, es un trabajo realmente que tenemos que reconocer. Les admiro mucho y para mí es un gusto poder compartir la reflexión aquí. Y creo que es sumamente relevante también pensar que este momento de reflexión o que las voces que están imperando en este momento sean precisamente voces de nosotras, de las mujeres, ¿no? Creo que eso da cuenta del momento que está viviendo nuestro país, un momento que no se ha conseguido de forma gratuita, es un momento que se resume a partir de un montón de luchas y embates que han emprendido las mujeres, entre ellas me atrevería a decir que Rosario es una de esas grandes luchadoras, y que bueno, que nos coloca en la necesidad de continuar reflexionando. Por eso también me agrada que el público en su mayoría sean mujeres, porque justo creo que el compromiso al que se convoca en esta reflexión, o al menos lo que yo intentaré hacer, es que nosotras sigamos empujando y viendo hacia dónde va el camino, porque hay muchos pasos que todavía quedan pendientes por dar para poder avanzar. Me parece que este horizonte en donde se plantea un trabajo en condiciones dignas y sobre todo condiciones dignas para nosotras las mujeres, es todo un reto que aún está todavía distante, pero que avanzamos, ¿no?, poco a poco a él. Este horizonte en donde el trabajo plantee espacio, tiempo y condiciones para que todas las personas podamos cuidar efectivamente, pues es todavía algo que está en deuda, pero que sin duda alguna tenemos que ir trabajando para poder avanzar y poder alcanzar paulatinamente ese horizonte. Entonces me parece que justo retomando esta analogía, ¿no?, de el horizonte, los pasos que tenemos que dar, lo que ahora les presentaré yo es un panorama, es una pequeña fotografía de cómo estamos trabajando las mujeres en el estado de Querétaro, con la finalidad de que podamos reflexionar en cuáles son los pasos que nos faltan dar, o más bien hacia dónde vamos avanzando. Y pues bueno, los datos que presentaré es una, digamos, una fotografía panorámica en donde principalmente se reflejan los datos de la ENOE 2023 en el segundo trimestre. Y aprovecho para agradecer a mi amigo Fernando y colega que muy amablemente me ayudó a procesar toda la base de datos y a quien le agradezco, ¿no?, el trabajar conjuntamente para poder compartirles las siguientes gráficas que a continuación analizaremos. Y pues bueno, Ay. Ya está. Listo. Para poder hacer esta reflexión, he retomado como estructura, creo que se distorsiona mucho, pero tomo como estructura los principios que plantea, 4 áreas estratégicas que plantea la Organización Internacional del Trabajo para poder mirar cómo podemos avanzar hacia la equidad de género en el mundo del trabajo. Y estas 4 áreas son oportunidades de empleo, la ampliación de la protección social, la promoción del derecho al trabajo y
finalmente, aunque no tengamos datos, y a modo de conclusión, hablaré del fortalecimiento de la organización y representación de los actores en el mundo del trabajo, que en realidad será un llamado a la acción a nosotras, compañeras. Como decía, los datos que se presentan en su mayoría son los de la ENOE de este año en el segundo trimestre. Primero vamos a empezar con un poco de datos demográficos, simplemente para empezar a ubicarnos, ¿no? En el estado de Querétaro tenemos una presencia de mujeres mayoritaria. En nuestro estado, el 51.2% de las mujeres que habitamos estamos dentro o primordialmente en los rangos de edad que se puede considerar como edad productiva reproductiva, es decir, entre los 20 y los 39 años. Podemos ver que hay un comportamiento equiparable en cuanto a los hombres, sin embargo, pues hay una mayor presencia de las mujeres en el estado de Querétaro. Tenemos un crecimiento en cuanto al proceso de escolarización. En esta gráfica, que no se alcanza a distinguir muy bien, me parece que es quizás por la forma de proyección, se puede apreciar quizás en donde están las flechas, son los municipios más urbanos, como estamos aquí en Corregidora, El Marqués, Querétaro, en donde podemos observar con las líneas azul y con la línea gris, cómo ha incrementado el grado de escolaridad de las mujeres. Si bien se puede apreciar que los hombres con la línea azul y la línea amarilla siempre han tenido un mayor grado de escolaridad, también podemos asumir que en ese aspecto nosotras vamos avanzando. Pero ahora, para entrar propiamente al primer rubro que yo señalaba como el primer rubro que yo señalaba como parte de los indicadores que la Organización Internacional del Trabajo propone para mirar cómo se avanza en equidad de género, tendríamos que hablar de las oportunidades de empleo. Y primeramente habríamos de preguntarnos en dónde estamos trabajando las mujeres, cuáles son los sectores en donde se están o donde nos estamos insertando. En las líneas anaranjadas pueden distinguir cuáles, las líneas anaranjadas corresponden al trabajo de las mujeres. Y voy a ampliar para que veamos que en el comercio, al por menor, hay una gran presencia de mujeres, ahí en primer lugar. Posteriormente está otros servicios, que en otros servicios entran actividades, por ejemplo, las mujeres que se dedican a ser estilistas o también el trabajo de hogar, del que más adelante Mónica nos hablará, servicios de reparación, entran en este rubro de otros servicios, pero también hay una presencia importante en la industria de metálicos y en la industria de no metálicos. Llamo su atención sobre todo en el sector de educación, porque en el sector de educación, y valga la redundancia ahora que estamos justamente en la universidad, en este sindicato, hay una mayor presencia de mujeres, incluso hay más mujeres en sector educación que hombres, ¿no? Entonces ahí también podemos encontrar una forma de ir apalancando, de meter la cuña para colocar ciertos temas que son relevantes. Si lo vemos de forma un poco más gráfica, por municipio podemos ubicar, ¿no? A qué se están dedicando o a qué nos estamos dedicando las mujeres. Desde luego que hay una prevalencia por insertarse en el sector industrial en toda la zona de San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués, Corregidora. En esta zona hay una mayor prevalencia hacia ese tipo de sectores. Pero si miramos hacia la sierra, si miramos a Jalpan, Landa de Matamoros, vamos a dar cuenta que el comercio es una de las principales actividades en donde nos estamos colocando las mujeres. Entonces, dentro de este estado que es tan pequeñito, hay diferenciación respecto a la forma en la que las mujeres se integran al mercado de trabajo.
Pero ahora, para poder evaluar como de mejor manera la ocupación que estamos teniendo las mujeres, valdría la pena preguntarnos, ¿no? En este marco del trabajo decente que precisamente propone la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué tanto o qué condiciones están presentes en la forma en la que nos empleamos nosotras, ¿no? Y tendríamos que mirar entonces esta gráfica en donde ustedes pueden notar en color azul el 78% que corresponde a la carencia de contratos. Quiere decir que el 78% de mujeres carecemos de una forma de contratación. Solamente el 19% de las mujeres que respondieron a la encuesta reconocían que tenían un trabajo de tipo base. Entonces, pues en realidad en cuanto a las condiciones de empleo, podemos notar pues que aún ahí sí tenemos deudas pendientes. El Estado más bien. Perdón, es que el celular está fallando muchísimo. Para ver exactamente por sectores, si nosotros observamos la siguiente gráfica, podemos ver que sin contrato primordialmente es el sector de comercio al por menor, el de otros servicios, donde nuevamente insisto que hay presencia de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados, y en los servicios de alojamiento, que están con el 18%. Por otro lado, en el panorama de las mujeres que están empleadas con un contrato de base por sector, pues podemos observar que el 20% corresponde a esta industria de metálicos. También hay una gran presencia en la industria de no metálicos y en el sector educación, con el 12%, hay este reconocimiento de contar con un tipo de contratación por base. Pero ahora, en temas salariales podemos notar que hay una clara desventaja o una clara desigualdad que presentamos las mujeres. En este comparativo, que es del año 2013 y del 2023, podemos ver que han existido avances, pero que siempre hay una desigualdad que prevalece entre hombres y mujeres. Los hombres son las barras verde y azul, y las mujeres somos las barras anaranjadas y amarillo. Llamo la atención en que hay una mayor concentración de los salarios de las mujeres entre el salario menor a un salario mínimo y 1 o 2 salarios. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de que el ingreso que percibimos las mujeres no es suficiente para cubrir ni siquiera lo que corresponde a la canasta básica, ya que de acuerdo a los últimos datos del INEGI, el gasto para una canasta básica es de al menos 3 salarios mínimos. Entonces, la mayoría de las mujeres se encuentran concentradas en este parámetro que nos permitiría pues mostrar que al menos en los términos del trabajo digno, del trabajo decente, el cual estipula que se debe contar con un salario suficiente para cubrir necesidades, pues ahí también hay una deuda pendiente del Estado, del mercado, para que nosotros podamos avanzar hacia una mayor equidad. ¿Dejó de servir la presentación? Ok, aquí señalar que esta desigualdad se puede traducir en números muy sencillos de acuerdo a un informe que publica también INEGI, que se llama México, ¿cómo vamos México? En este informe se señala que por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres solamente recibimos 81 pesos. Abordando ahora el segundo referente al que yo hacía mención, que para ver cómo vamos avanzando en equidad, tenemos que hablar de la protección social. Y sin duda, si hemos mostrado que más del 78% de mujeres carecen de un contrato, pues entonces también el acceso a la seguridad social es un aspecto limitado. En la siguiente gráfica podrán apreciar que los hombres con las barras azules y las barras verdes
tienen una mayor prevalencia de seguridad social, mientras que las mujeres en las líneas anaranjadas y amarillas hay en menor proporción, y llamo su atención en este apartado del gráfico en donde se menciona que no se cuenta con seguridad social, ¿no? Incluso es mayor de la proporción de las que declaran que cuentan con IMSS o con ISSSTE, y esto tiene que ver también por la propia naturaleza o la forma de contratación que prevalece en el Estado. Avanzaré ahora hacia el tercer rubro que menciona la Organización Internacional del Trabajo, que es precisamente el derecho al trabajo. Y aquí tenemos que hacer mención de los múltiples obstáculos que tenemos para que las mujeres podamos acceder al mercado de trabajo, ¿no? Y el primero de ellos se puede observar aquí en el gráfico. ¿Cuál es una de las razones, se le preguntaba en la encuesta, para que no ingrese una mujer al mercado de trabajo? Y es precisamente su respuesta: por las responsabilidades del hogar. Y vean la proporción en la que responden los hombres, ¿no? En realidad, la dificultad, ellos no miran de la misma proporción que nosotras las responsabilidades del hogar, ¿no? En segundo lugar, encontramos esta cuestión de ser estudiante, ¿no? Pero regularmente las respuestas están concentradas precisamente en las responsabilidades familiares. Y es que esto tiene que ver con una discriminación asociada con la maternidad que se vive en los centros de trabajo y con un mercado de trabajo que está diseñado para los hombres, ¿no? Con horarios en los cuales se piensa que siempre en casa se dispone de que exista otra persona que se haga responsable de las actividades de cuidado de ese hombre trabajador o de sus hijos, de la propia familia, ¿no? Entonces, esta desigualdad es uno de los aspectos que en mi caso más he abordado o más he analizado para tratar de proponer o tratar de buscar una forma en la que podamos avanzar. Según los datos que nos regala el INEGI, las responsabilidades de cuidados tradicionalmente recaen en nosotras las mujeres, y se estima que el 73.3% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es ejecutado por nosotras, contra el 26.7% que realizan los hombres. Si a esto sumamos el trabajo remunerado que muchas mujeres realizamos, podemos dar cuenta de la presencia de una doble o de una triple jornada de trabajo. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Un primer paso que se ha dado es esta reforma laboral del 2019, que en su artículo 164 establece que las mujeres deben disfrutar de los mismos derechos y que también tienen las mismas obligaciones de los hombres, a fin de proteger a las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado o responsabilidades familiares. De este modo, se puede ir asegurando una igualdad en el trato y una igualdad de trato, y también de oportunidades. Esto quiere decir que los hombres y las mujeres que tenemos responsabilidades de cuidado lo podamos asumir, podamos solicitar permisos para llevar a algún familiar a una cita médica, podamos acudir a un festival escolar, y que esto no sea un atributo exclusivo de nosotras las mujeres, ni mucho menos que eso deba perjudicar nuestras trayectorias profesionales en el crecimiento laboral. Pero aún nos falta mucho por avanzar. Y cierro con el último punto, que habla precisamente del fortalecimiento de la organización y la representación de los actores en el mundo de trabajo. Y a modo de cierre, a mí me gustaría abordar esta cuarta estrategia a modo de convocarnos, ¿no? A modo de que veamos que la participación que tenemos nosotras en el ámbito laboral siempre ha sido una participación grande, y que quizás ahora es un momento de comenzar a cobrar protagonismos, de seguir ocupando lugares que realmente puedan marcar una diferencia. Y primordialmente me parece que la participación de las mujeres en los sindicatos es un aspecto fundamental. Para la transformación del mundo del trabajo, pero incluso también para la transformación dentro de los hogares, ¿no? Poder renegociar en estos centros de trabajo una perspectiva de cuidados, poder hablar de responsabilidades compartidas, politizar el cuidado,
repolitizar el trabajo, como decía el doctor Belmont, son elementos que nosotros podemos impulsar y que desde una representación que se fortalezca con la presencia de mujeres, pues se puede ver favorecida. Aunque la reforma laboral del 2019, como ahora señalaba, marca un precedente importante, pues lo que se establece en la legislación puede convertirse en letra muerta si nosotros no lo llevamos a la acción. Entonces hay que pasar, hay que convertir la legislación a la acción, hay que buscar organizarnos de modo que eso que establece la ley se transforme en la realidad y se transforme en la acción que necesitamos las personas. Yo diría, simplemente para cerrar, que hagamos que la reforma no se quede en una promesa, que avancemos en conjunto en un horizonte en mayor equidad. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. La maestra Elba nos deja otro panorama de el papel, el rol que tenemos las mujeres en el mundo del trabajo y las responsabilidades familiares, que se ha venido colocando como una reflexión que está avanzando a colocarlo como un derecho, y un derecho que implica tener el respaldo del Estado para su garantía, respeto y la exigibilidad por parte de las trabajadoras, y todo el trabajo que implica para nuestros compañeros de escuela, de pareja, en el espacio donde nos movamos, para poder hacer una reflexión conjunta de que las tareas de los cuidados es una tarea social, no individual de las mujeres, y que la tenemos que compartir en primera instancia con el entorno familiar, incluyendo a nuestros compañeros de vida o de familia, y también haciendo responsable a las empresas y al Estado de las políticas que se tengan que desarrollar para que las mujeres estemos en igualdad de oportunidades y erradicar la discriminación y la violencia que vivimos en el mundo del trabajo y también en el entorno familiar. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda parte de este conversatorio, y vamos a tener a la maestra Alma Mónica Almaraz Morales. Ella es responsable del proyecto Promoviendo los Derechos Laborales de las Personas Trabajadoras del Hogar, sede Querétaro, en la Fundación Vértice Querétaro. Ella es antropóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Veracruzana. Ella nos va a compartir el tema de sus investigaciones más recientes sobre trabajadoras del hogar en Querétaro, y que está financiado por la Fundación Vértice. Alma Mónica, te damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Previo, pues agradecerles mucho el espacio a ustedes, a la Red de Mujeres Sindicalistas, a SUPAGUAC, y sobre todo el espacio tanto de reflexión y de divulgación que en Fundación Vértice siempre buscamos. El proyecto de Trabajadoras del Hogar es un proyecto de intervención desde una organización civil, y pues desde aquí voy a hablar. Agradezco también mucho el espacio de compartir con Elba, ¿no? Esa admiración que tengo también sobre la promoción en las políticas de cuidado, y pues con mi profesor en su momento, profesor de la licenciatura Belmont, que ahora la trayectoria académica y sobre todo profesional pues me permite compartir este espacio. Fundación Vértice pues es una fundación de aquí de Querétaro, sobre todo nace desde el 2017 en cuidar a jóvenes de educación media superior en comunidades indígenas, especialmente en Tolimán, y sobre todo en la promoción de la continuidad de sus estudios a través de becas. En esa promoción, pues sobre todo eran estudiantes que terminaban el nivel bachillerato y que continuaban con su vida académica migrando acá a Querétaro, ¿no? Y que Fundación pues sobre todo les daba continuidad, y que observábamos que muchas de estas estudiantes pues buscaban un empleo, ¿no? Combinar el empleo con el estudio, y veíamos que esa manera de emplearse era como trabajadoras del hogar.
Por lo tanto, desde el 2021, Fundación Vértice se suma a este proyecto. Es un proyecto financiado de manera internacional por la Fundación Panamericana para el Desarrollo. También es un proyecto que se ha establecido en agenda pública en cuanto a equidad de género, a mujeres y a trabajo. Empezamos desde el 2021 muy solas, aún todavía estamos muy solas a nivel institucional, a nivel organizaciones civiles, y por eso también agradecemos mucho los espacios de difusión y de promoción. Trabajadoras del hogar, mal llamadas muchachas, chachas, la chacha, la trabajadora doméstica, la muchacha que me ayuda, ¿no? Y que nosotras sobre todo nos posicionamos desde lo que dice la Ley Federal de Trabajo, personas trabajadoras del hogar, ¿no? Quitamos sobre todo esta connotación de doméstica, porque es no domesticar, no se domestica a una persona para hacerla al yugo de lo que se piensa hacer en la casa. Eso también es a nivel nacional y federal. Hay otros casos, por ejemplo, las trabajadoras en España, que ellas se llaman trabajadoras domésticas y de cuidados, las trabajadoras en Guatemala, que son las trabajadoras de casas particulares, ¿no? En Argentina, por ejemplo, las trabajadoras auxiliares, y pues que nosotras en Vértice sobre todo promovemos que se les llame de manera menos peyorativa, porque también permite ir cuestionando esta discriminación, este racismo que se le hace a la trabajadora, ¿no? Es un trabajo feminizado. Nosotras al menos, y les voy a hablar también desde esa realidad que conocemos, hemos trabajado en los municipios de Amialco, de Tolimán, aquí en Querétaro y en el Marqués. Actualmente estamos realizando un diagnóstico, y desde esta realidad del diagnóstico, que ha sido sobre todo dato muy cualitativo, pues les voy a hablar. Este diagnóstico sobre todo se realiza en una comunidad de Santa Rosa Jáuregui, muy cerca de los fraccionamientos de Jurica, Juriquilla. La comunidad pues sobre todo alberga 700 familias y que la muestra del diagnóstico son 50 trabajadoras, ¿no? De todas estas 50, que no hemos podido abarcar toda la comunidad, porque Vértice también operativamente somos pocas, somos 4, y que en campo estamos 2 personas, ¿no? Entonces, pues desde ahí es también la realidad que hablamos operativamente del proyecto que es Trabajadoras del Hogar. Es un trabajo feminizado, únicamente hemos encontrado a 2 varones, uno que se dedica a la jardinería y otro al mantenimiento, ¿no? Y agradezco también la participación después de la doctora Elba, porque permite también visibilizar que incluso las personas trabajadoras del hogar, varones, tienen mayor ingreso que una trabajadora del hogar mujer, ¿no? A pesar de que incluso las jornadas, las actividades sean más prolongadas, se le paga más a un trabajador del hogar, ¿no? Generalmente lo que se realiza pues es limpieza, pocas realizan trabajo del cuidado, ¿no? Sobre todo de adultos mayores, niños e incluso de mascotas. Y también pues cocinar y pero son las actividades principales que se realizan. De estas 50 mujeres, que es nuestro marco de referencia del diagnóstico, únicamente 2 cuentan con un contrato por escrito y 2 cuentan con seguridad social por su empleador, ¿no? Hay otras trabajadoras que tienen la seguridad social por su pareja, pero por el trabajo que están realizando únicamente 2. ¿Cómo es que llega el financiamiento? Por ejemplo, a Vértice tiene que ver también de una realidad federal. Comienza en el 2019 con la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula un trabajo digno. De ahí viene sobre todo las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que se reconoce esto como un trabajo, no como una ayuda ni como un apoyo, un trabajo. Y posteriormente, pues algunas reformas en la Ley de Seguridad Social, y que precisamente el año pasado, a finales del año pasado, se celebró, que se hace obligatorio que las trabajadoras del hogar sean dadas de alta en el INSS por su empleador. ¿Se festejó? ¿Por qué? Porque empezó como una prueba piloto. Primero, donde la trabajadora pedía a su empleador que
pues la registrara, ¿no? Se modificó la prueba piloto y ahora el empleador, voluntariamente, pues ese voluntariamente pues lo dejaba mucho al aire, que registrara a la trabajadora. Y ahora, en el año, más bien a partir del año anterior, se hace obligatorio que el empleador registre a su trabajadora, ¿no? Ese es el marco federal, pero que a nivel estatal y municipal, pues no se ha vislumbrado. No se ha vislumbrado ni para las instituciones, ni mucho menos para las trabajadoras, y ni hablar de los empleadores, ¿no? Entonces, es el marco federal que impulsa muchísimo. Se ha visto un gran avance en la Ciudad de México, por ejemplo, con el Sindicato Nacional, con organizaciones civiles propias de trabajadoras del hogar, pero aquí a nivel estatal, pues se ha visto muy carente, ¿no? Muy carente de eso. Incluso, pues, el mismo INSS tiene una ventanilla en su servicio. Esa ventanilla, pues, la manejan con trabajadores independientes y que no hay una divulgación, ¿no? Desde las organizaciones internacionales hay mucho material de difusión, pero que no ha llegado a manos del INSS, ¿no? Nosotras, desde el 2021, pues hemos trabajado sobre todo procesos de capacitación, de tallerización y de sensibilización. Ha sido un proceso lento, porque pues primero hay que convocarlas, organizarlas, buscar el tiempo, porque son trabajadoras mujeres que carecen mucho de corresponsabilidad de cuidados y de labores domésticas propias en sus hogares. Entonces, buscar esos espacios, pues ha sido un trabajo hormiga, no poquito, pero pienso que al menos significativo, al menos en estas localidades que ya se van agrupando. Ha sido también de la mano con un trabajo de desarrollo humano, porque la idea es que primero ellas se asuman como titulares de derecho, ¿no? Derecho al descanso, derecho al ocio, derecho a la corresponsabilidad, y posteriormente titulares como derechos de trabajadoras, ¿no? Entonces, primero empezamos con un proceso educativo donde ellas se permitan dar el tiempo, hablar de ese cuidado, hablar de esa necesidad, pues, de que no solamente por ser mujeres tienen que hacer todas las labores de trabajo o de limpieza. Y posteriormente, pues empezar a hablar derechos laborales. Esos derechos laborales pues son ejercicios muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, saber calcular el aguinaldo. Ahorita estamos trabajando en eso. Saber a partir de lo que ellas ganan por día o por semana, puedan calcular lo que les corresponde de aguinaldo, también dependiendo de su antigüedad, y que no queden expensas de su patrón o su empleador, si es lo digno y sobre todo lo justo que se les está dando, ¿no? Una de las preguntas que les estamos haciendo en este diagnóstico es esto, ¿no? Por ejemplo, ¿el año pasado recibiste aguinaldo? Sí. ¿Lo recibiste con base en cálculos? No. A veces me da 2,000, a veces me da 500, incluso este año pues me dio menos, ¿no? Entonces quedan sobre todo a expensas de saber qué va a pasar, ¿no? Ustedes saben, lo hemos visto pues en las novelas. Creo que las novelas es una realidad de cómo ha sido la precarización de este trabajo, lleno de racismo, les comento, y que eso pues se hace en la práctica, ¿no? Trabajadoras del hogar, pues se ha fomentado en eso. Y otra de las cuestiones también pues es el contrato, ¿no? El contrato, cómo elaborarlo, qué es lo que hace la ventaja de tener un contrato, ¿no? Establecer horarios, trabajos de horas extras no pagadas, actividades no pagadas, porque ellas comienzan sobre todo con un trabajo de limpieza y que luego les dicen, oye, lávame lo del perro, ¿no? Donde ensucia el perrito. Bueno, se suma otra hora de trabajo. Ahora lávame el carro. Entonces, son actividades que no están estipuladas desde un inicio y que por lo tanto no establece una jornada laboral, y si hacen horas extra, pues no se pagan, ¿no? Una de ellas nos comentaba que los días lunes es los días que más odia, porque llega a la casa donde labora y encuentra todos los platos sucios, ¿no? Que no se lavaron durante el fin de semana. Entonces, por ello, ella ya sabe que los lunes va a tardar más, ¿no? Y que es la misma paga de los demás días.
Entonces, es un reflejo, a grosso modo y manera general, pues las vivencias que existen. Otra de las cosas que hemos detectado y que en su momento nos pareció pues muy particular, que desde ahí nace también un trabajo infantil forzado, ¿no? Y que no se vislumbra así porque se ve como una herencia familiar. Empecé a acompañar a mi mamá al hogar y desde ahí yo decido también ser trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, de ahí hay muchas, pues sí, muchos aristas que se ven en la problemática. Y pues sobre todo también celebramos los espacios en la universidad, porque es eso, necesitamos la producción, la difusión, en tesis, en ponencias, en trabajo conjunto, para que esta problemática de las trabajadoras del hogar se empiece a sociabilizar, ¿no? Y que se empiece a vislumbrar, porque al menos en cuanto a equidad de género, pues está en la agenda pública. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestra Alma. Y en efecto, el trabajo con las trabajadoras del hogar ha sido un proceso de más de 30 años y que es muy importante que en otros estados compañeras retoman esta tarea para hacer la difusión y el conocimiento de los derechos que tienen las trabajadoras del hogar, en una perspectiva de que ellas se identifiquen como trabajadoras, se asuman como tales, porque la cultura es que yo te doy casa, te doy trabajo y por lo tanto eres casi parte de la familia, pero ese casi ser parte de la familia pues la somete a un ritmo de explotación cada vez más intenso, sin que nadie reconozca la labor que ellas desarrollan. Y sobre todo de valorar su trabajo, porque muchas mujeres que contratamos a una persona trabajadora del hogar, es por ello que podemos hacer nuestras actividades académicas, de investigación, de militancia sindical, de participación política, porque sin esas tareas resueltas por ellas, pues nosotros no podríamos tener el tiempo para dedicarnos a las actividades que tenemos. Y lo mismo para los compañeros que contratan a una trabajadora del hogar, ya sea como parte de la responsabilidad familiar que tienen o porque su vida requiere el apoyo del trabajo del hogar, y también tienen que tener ellos esta perspectiva de que ellas son trabajadoras con plenos derechos, con el respeto a su persona, a su dignidad, y que eso pueda hacer que 2.300.000 trabajadoras que hay en México, hay una parte minoritaria de hombres, pero que esta gran cantidad de mujeres pueda tener un trato digno y un trabajo digno, y que eso las lleve a ellas a tener una participación de su organización y reivindicar estos derechos en la perspectiva que nos plantea la maestra Alma. Y pues son los retos que tenemos en el mundo del trabajo, además de lo que nos ha platicado o comentado el maestro Edgar y Elvia, como sectores de trabajo, las formas en que participamos, las políticas de las empresas y el papel que los trabajadores y las trabajadoras debemos ir reconstruyendo en nuestro nuevo quehacer laboral que tenemos ya en un futuro inmediato. Y para cerrar esta serie de reflexiones sobre el tema que nos aborda el día de hoy, que es los derechos de las trabajadoras en el marco de la reforma laboral, y que cada uno de ellos y una de ellas nos ha ido colocando el contexto, las estadísticas, las formas y las condiciones de precariedad en las que vivimos. Y es por ello que invitamos a la maestra Rita Marcela Robles Benítez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Cuenta con una maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como una especialidad en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Ha realizado estudios en Teoría Crítica, Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, Derechos de la Infancia, Seguridad Social, Derechos Humanos, Estudios
sobre África, género y filosofía feminista. Desde hace 20 años, Rita se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular de los derechos humanos laborales y los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México. Actualmente trabaja como coordinadora del proyecto CUSMA en México para el Fondo Humanitario de los Steelworkers, que es el fondo que los trabajadores aportan con una cuota de su salario para que este fondo tenga una política de solidaridad y de apoyo con organizaciones sindicales y de trabajadoras y trabajadores de otros países. Entonces, le damos la palabra a Rita. Gracias. Y bueno, yo me voy a parar, oigan, porque no las veo. De por sí ya se nos fue medio auditorio y ya no las veo. Cuando vean a sus compañeras les dicen que de lo que se perdieron y que un día van a ser trabajadoras y van a necesitar esta información. Por favor. Ya las regañé, ¿ven? Luego me sale lo autoritaria, diría una amiga. Pero bueno, primero agradecer por la invitación, por la organización de este evento, a los compañeros del sindicato, al profesor Belmont, a Rosario, a la Red de Mujeres Sindicalistas, por la invitación. Pues a mí me toca, déjenme decirles que ese no es el título de mi ponencia, la verdad es que no lo alcancé a cambiar y mi título va por otro lado y vamos a estar hablando de obligaciones del Estado. Digo, no se dispara muchísimo, solamente que el enfoque va a ser otro. Como ustedes vieron, ha sido una mesa multidisciplinaria y pues hay una presencia de una parte legal, ustedes ahora lo podrán ir viendo. Y esto está muy bueno y qué bueno que me tocó al final porque me permite como cerrar justo desde la lógica de los derechos humanos, ¿no? Todo de lo que se ha hablado en este momento de alguna manera tiene relación con los derechos humanos, ¿no? Todo tiene una traducción al sistema jurídico y todo tiene una traducción en un tema de búsqueda de justicia cuando son trastocados nuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería empezar a contarles que la plática que les quiero dar es también porque en el marco de la reforma laboral mucho se ha señalado que la misma pasó gracias al Tratado de Libre Comercio, su revisión, el TEMEC, y la verdad es que no es del todo cierto. O sea, una partecita sí, pero no todo. El enfocar todo desde el TEMEC lo que hace es colocarlo en el hoy y en el ahora, entre el 2017 y el 2022, más o menos. Y no, borra una gran parte de la historia, ¿no? La reforma laboral es consecuencia de un montón de luchas obreras que se han dado a lo largo del tiempo, en donde las mujeres han estado presentes, donde sindicatos independientes, democráticos han estado haciendo reivindicaciones y han estado haciendo denuncias de cómo el contexto que Edgar nos coloca de este reacomodo de la producción, de esta flexibilidad laboral, pues va acabando con los contratos colectivos de trabajo, todo a favor de la empresa, y va también acabando con la organización de las y los trabajadores y es más, les quita la identidad como trabajadoras y trabajadores y entonces todos se pusieron la camiseta, ¿no? Todas y todas se pusieron la camiseta y ahora son socios, colaboradores, lo que sea, pero no trabajadores ni trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, el tratado no es todo, hay además, el tratado lo que da es un enfoque pues mercantil y de economía a una serie de derechos que son derechos humanos, ¿no? O sea, que sí tienen una relación, por supuesto, con el mercado de la producción o toda la cuestión de producción, pero que no se pueden entender solamente ahí, ¿no? Porque también los derechos humanos laborales, pues tienen su propia historia de mucho tiempo atrás y no son resultados de un tratado de libre comercio, ¿no? Son resultado de la lucha de un montón de personas en todo el mundo por buscar mejores condiciones de salario, de vida, de trabajo, en fin, ¿no? Entonces creo que hay que colocarlo. Y entre todo esto, el colocar al TEMEC por delante hace que nos olvidemos
que tenemos otros tratados internacionales, firmados incluso y ratificados antes que el TEMEC, que tiene que ver con toda la parte de los derechos humanos, ¿no? Si podemos comenzar por algunos, sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, que viene desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, 45-48, por ahí más o menos, y de ahí se fueron sumando Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que son más o menos firmados, ratificados en los 60, después viene la CEDAW, después viene la Convención de los Derechos de la Infancia, Trabajadores Migratorios, impulsado incluso por México muy fuertemente, pues porque tenemos un gran número de personas migrantes en Estados Unidos y necesitaba verse reflejada una protección para esa mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, hay otro grupo y ese grupo de tratados o de convenciones, también por supuesto están los de la OIT, han sido un poco borrados porque justo, ¿no? Los quieren o los quisieron colocar mucho tiempo en el lado ético-político de los estados y no en la parte jurídica vinculante que conlleva su naturaleza, ¿no? Los tratados, hay un procedimiento para que tengan vinculación jurídica, digamos, y pasa, la cereza que les da esa vinculación es la ratificación en el Senado. Cualquier tratado que pase por una ratificación en el Senado es obligatorio para el Estado mexicano, ¿no? Y estos son obligatorios, son vinculantes, el Estado los tiene que observar y tan los tiene que observar que tiene que armonizar su legislación nacional, su legislación interna, con el contenido de esas normas internacionales, ¿no? Entonces, bueno, decir esto es importante, porque si no se nos olvida que también tenemos ese grupo de tratados y no es solamente el TEMEC y lo que habla de los derechos laborales y el mecanismo de respuesta rápida que contiene, porque además, dicho sea de paso, estos otros tratados también tienen sistemas de control para verificar que ese tratado, que ese convenio se está cumpliendo por el Estado parte, ¿no? Y bueno, podemos poner muchos ejemplos de cómo estos tratados han transformado el sistema jurídico mexicano y yo solamente pondría de ejemplo dos. Uno es el caso de Rosendo Radilla, no sé si lo han escuchado, el caso de Rosendo Radilla. ¿No? ¿Lo han escuchado acá? Me dicen que no hay así. ¿De qué se trata? Un señor que desapareció del gobierno. Ajá. En el contexto de la guerra sucia, ¿no? Y el otro es el caso del campo algodonero. ¿Lo han escuchado? ¿No? No. Bueno, el caso, ¿tú sí? A ver, dime. En Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, exacto. Entonces, esos dos casos son muy importantes para nuestro sistema jurídico. Rosendo Radilla es tan importante que hoy nos tiene hablando de derechos humanos, porque fue el que impulsó, de alguna manera, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. Y el campo algodonero es tan importante porque nos dio el tipo penal del feminicidio, que ahora pues estamos peleando porque se cumpla, porque se sentencia a los feminicidas y se les pongan las condenas que merecen por el delito que cometen, ¿no? Pero no solamente eso, el campo algodonero nos dio la perspectiva o la visión para investigar con perspectiva de género, ¿no? Integrar desde la lógica de género para poder rescatar todas esas violencias históricas que las mujeres viven en sus familias, en sus contextos sociales, laborales, escolares, para poder investigar y sancionar desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, por supuesto nos ha dado la alerta de género que en muchos estados se activa cuando el número de feminicidios aumenta, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este grupo de tratados que yo les vengo a promocionar y a ofrecer el día de hoy. Entonces, bueno, una definición muy rápida de derechos humanos. Hay miles de definiciones, yo solamente diría que son aquellos que son inherentes a la persona por el solo hecho de ser un ser humano y que pues te permite o tienden a buscar que puedas tener una vida digna, ¿no? Que todos los derechos que se supone son reconocidos en estos tratados y que los estados también ya tienen en su legislación interna, pues sean efectivamente cumplidos, ¿no? Una definición muy rápida, yo voy a dejar la presentación igual, ¿no?
Hay dos grupos de derechos, los económicos, sociales, culturales, los civiles y políticos, y ambos están presentes en nuestras relaciones de trabajo, ¿no? Por supuesto, en la parte de económicos, sociales y culturales, ahí están el trabajo, el salario, el contrato colectivo, la libertad sindical, la contratación, también toda la parte de contratación individual, condiciones generales de trabajo, pero también está el medio ambiente, la salud, la seguridad social, el derecho al agua, el derecho a la educación, el tema de la progresividad de los derechos, utilizando el máximo de recursos disponibles por parte del Estado, que pueden ser económicos vía presupuesto o pueden ser jurídicos o administrativos a través de reformas a leyes o a través de la creación de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo. Y en la parte de civiles y políticos, pues claro, no podríamos hablar de libertad sindical si no hablamos de la libertad de asociación, ¿no? Que es como de la primera gama de derechos que se van peleando cuando surge el Estado burgués, ¿no? Y cuando viene toda la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano por allá en Francia y en otros países como en Inglaterra, cuando se dio la Gran Revolución, por ejemplo, que también, ¿no?, se hacía un llamado a permitir la libre asociación, y de ahí terminamos después en la parte de económicos sociales con la libertad sindical para los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, decirles eso, tienen algunas características, sí, son integrales, interdependientes, son universales, no nos pueden discriminar para acceder a ellos, son inacabados porque cada contexto histórico nos va dando una nueva lucha, una nueva reivindicación. Hace años no podríamos haber hablado de los derechos de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? Pero ahora es algo de lo que estamos hablando. O hace muchos años no hablaríamos de los derechos de las mujeres, pero es algo que estamos hablando, pues porque empezamos a entrar al mercado productivo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí. Y los derechos humanos laborales justo se encuentran en el conjunto, yo les decía, de derechos económicos, sociales, culturales. Y pues mientras nosotras dependamos de un salario, de un trabajo asalariado para sobrevivir, si no somos dueñas de la empresa, si no somos dueñas o dueños de los medios de producción, pues somos trabajadores que vendemos nuestra fuerza de trabajo o vendemos nuestra fuerza, nuestro intelecto, ¿no? Seguramente ustedes terminarán vendiendo su intelecto en algún centro educativo o en algún centro de investigación. Entonces, bueno, son trabajadores y trabajadoras de la ciencia, de la cultura, de las artes, de lo que sea, ¿no? Pero son trabajadoras y dependen de ese salario, ¿no? Y estos derechos te permiten alcanzar mejores condiciones de vida tanto en lo individual, pero también permite fortalecer la cuestión colectiva. Pero hace rato platicaba con, ay, se me olvidó tu nombre, ¿perdón? ¿Alma? Sí, con Alma. Y le decía que esta parte de la flexibilidad que Edgar nos hablaba, de por qué ya nos habla de la lucha de clases y por qué, por ejemplo, por qué se nos fueron las compañeras, también tiene que ver en cómo viven ustedes su parte educativa, ¿no? Porque la educación está relacionada con el mercado de trabajo. Entonces, ¿cómo las están formando y cómo las están haciendo dóciles desde la universidad? Porque yo no veo estudiantes rebeldes, de verdad, yo ya no veo estudiantes rebeldes, ¿no? Entonces, pregúntense eso, ¿cómo están ustedes viviendo su parte colectiva y organizativa como estudiantes en su universidad? ¿El maestro las sanciona, las castiga? Porque el maestro es como, perdón, profesores, yo sé que ustedes son distintos, pero muchos profesores juegan la parte de patronal, cuando te callan, cuando te dicen que no pienses, que te aprendas de memoria las cosas, que si faltas no le importa, aunque te hayas enfermado, o llegan y te dicen ahora a quién mataste, porque no te creen que efectivamente pudiste haber tenido una pérdida, ¿no? Entonces todo depende. La escuela es parte de esa domesticación que después se va a llevar a cabo en la fábrica, en la empresa, en el centro de trabajo. Desde que ustedes empezaron a ir al kinder, ya estaban empezando a jugar con la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, eso, cómo viven, cómo se organizan, qué tan rebeldes son, qué tan cuestionadores son, qué tan hacen análisis de lo que les está pasando, eso después ustedes lo van a llevar a su centro de trabajo. Si fueran estudiantes rebeldes, seguramente serán trabajadores que van a decir, yo quiero formar un sindicato libre e independiente, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Entonces, bueno, eso, ¿no? Tenemos por lo menos 10 derechos, 11 derechos laborales, no los voy a decir, ustedes lo podrán ver cuando vean la presentación,
tienen un fundamento nacional, tienen un fundamento internacional, más o menos toqué algo, pero a lo que quiero llegar es a esto, ¿no? Hay una serie de obligaciones del Estado que es importante que ustedes conozcan. Los estados que han firmado y ratificado este tipo de convenios, de tratados en materia de derechos humanos, por lo menos tienen estas 4 obligaciones: la de respetar, proteger, garantizar y promover derechos humanos. Una más, desde el enfoque de derechos económicos, sociales y culturales, sería la de destinar el máximo de recursos para hacer realizable el derecho, ¿no? Entonces, bueno, el Estado tendría ya de por sí, sin el Tratado de Libre Comercio encima y sin el mecanismo de respuesta rápida, tendría que respetar los derechos, tendría que hacer todo para no meterse en la vida interna de los sindicatos, para no obstruir su formación, para no obstruir la organización de los trabajadores. Tendría que proteger, tendría que mirar que esas empresas permitan que los sindicatos se formen libremente y que no haya injerencia, que no sean sindicatos de protección. Tendrían que garantizar, ¿no? Bueno, eso de alguna manera lo tenemos, digo, está medio mocho, tiene una pata chueca el sistema de justicia, pero tenemos un sistema de justicia, le falta mucho, sí, pero lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos mecanismos para hacer justiciables nuestros derechos cuando son violentados y tendría que promover, esto es una parte de promoción, tendría que hacerlo también la universidad, no solamente el sindicato o la red o las compañeras organizadas, la universidad, por ejemplo, o la Secretaría del Trabajo local tendría que estar haciendo este tipo de eventos, ¿no? Decirles que en el tema de género hay tratados que son sí o sí mucho más allá del TEMEC, que tienen mucho más contenido, que tienen mucho más derechos reconocidos y que de alguna manera el TEMEC no alcanza a ver, porque el TEMEC solamente se centra en lo que son los tratados los convenios de la OIT y deja de lado, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, el de derechos económicos, sociales y culturales, del lado del sistema universal, y del lado del sistema interamericano deja de lado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención Belén do Pará y el Protocolo de San Salvador. Nos deja fuera eso, ¿no? Claro, los convenios de la OIT, estos que yo les estoy poniendo aquí, son muy importantes también en materia de género y se complementan con los otros, ¿no? Yo creo que al que le tienen que echar un ojo fuerte, profundo, todas y todos, es el 190, que ha sido de los últimamente ratificados por México, y le tienen que echar un ojo porque ustedes en algún momento van a ser, o si no ya lo son, prestadoras de servicios profesionales, servicios sociales o alguna cosa parecida, y ¿qué creen? Que ustedes también tienen derechos y tienen los mismos derechos que los trabajadores en las empresas. Y ese convenio las protege. Entonces, que si les dan 20 minutos para comer cuando están en el servicio social, no señor, deme tiempo digno para salir a comer, porque yo no puedo comer en 20 minutos, ¿no? Que si les hacen trabajar más del tiempo que dura, ya ven, ahora sí ya le tomaron fotos, que si las hacen trabajar más, porque es un trabajo el servicio social a final de cuentas, si las hacen trabajar más de sus 4 horas, empecemos a hablar del pago, porque eso ya es una jornada de trabajo. Entonces, échenle un ojo a ese convenio porque alcanza a proteger estas cosas, pero también todo lo que tiene que ver con la violencia de género en esos lugares. Y es un convenio muy interesante porque habla de que la violencia de género no solamente se vive en el espacio de trabajo, se vive en el traslado. Cuando yo salgo de mi centro de trabajo y me voy a mi casa y resulta que mi compañero de trabajo que me está acosando, hostigando, me sigue, eso alcanza a proteger este convenio. Lo que me pasa en ese traslado, claro que tiene que ver con mi relación de trabajo. Si vamos a la fiesta de fin de años y alguien se pone mala copa y empieza a manosear a las compañeras, el convenio prevé estas situaciones. Entonces, es importante que lo conozcan porque ayuda a prevenir, a observar que tanto se están respetando y protegiendo los derechos de género en nuestros centros de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí, ¿cuánto me queda, Rosario? Ya creo que ya, ¿verdad? 2 minutos. Entonces, bueno, yo quería contarles de más obligaciones. En realidad, si ustedes se echan un salto, me paré en el 190 por la importancia de su contenido y porque es lo más nuevo ratificado, pero si ustedes se echan un salto al contenido de cada uno de los tratados, van a poder observar un montón de obligaciones.
Y no solamente en el tratado. Yo les decía que los sistemas, el universal y el interamericano, nos da un montón de carnita. México ha sido revisado por ambos sistemas en un montón de ocasiones, ¿no? Yo creo que la última vez que fuimos revisadas en CEDAW, por ejemplo, salieron una serie de recomendaciones en 2018, si mal no recuerdo, y esas recomendaciones México tendría que estar viendo cómo las cumple, haciendo algo y no parando, poniendo su cara de parapeto, el representante de Cancillería o de Gobernación, diciéndole a la ONU, ay, es que no sé qué no puedo. No, sí puedes, lo que pasa es que no quieres, ¿no? Entonces hay que observar qué dicen esas recomendaciones porque también hacen parte de la gama de obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Entonces, bueno, échense un salto al CEDAW, al de Económicos Sociales, al sistema. Me voy a brincar rápido. ¿Sí está corriendo? Sí, ¿verdad? Es que como buena abogada les corto y les pego el artículo, porque pues no sé cómo sintetizar la verdad de un artículo, porque para mí todo el texto de un artículo es muy importante, ¿no? Es más, hay cosas más importantes que les rayo y les pongo en blanco para que vean que es todavía más importante, ¿no? Pero bueno, yo a lo que me quiero ir es a los pendientes. Sí tenemos una serie de avances, por supuesto. Desde que se firmó y se ratificó la CEDAW, me parece, Rosario, me vas a corregir, creo que la primera vez que nos presentamos con un informe alternativo fue en 2004, más o menos, ¿no? 2004, y de ahí tuvimos observaciones. Entonces, les estoy hablando que desde hace casi 20 años hemos tenido observaciones y recomendaciones, por lo menos de la CEDAW, de los otros, pues más o menos por el mismo camino vamos, ¿no? ¿Qué ha salido de esas observaciones? Por ejemplo, ha salido la precariedad del trabajo en maquila, ha salido el abuso de los patrones en cuanto solicitan pruebas de no gravidez para contratar a la persona, han salido las diferencias salariales de las que nos hablaba Elba y se ha recomendado nivelar con desde el principio de igual salario por trabajo igual, en el caso de mujeres y hombres. Se ha hablado también de cómo fortalecer el sistema de protección a la maternidad, pero también en cómo se va involucrando a los compañeros en esas labores de cuidado cuando son padres, ¿no? Que puedan también tener permisos paternos. Entonces, se han hablado de un montón de cosas. En el tema, por ejemplo, desde el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha colocado el tema de la intervención del Estado para la formación de sindicatos independientes y se le ha hecho un llamado al gobierno mexicano para que quite esos obstáculos y permita la libre sindicalización, para que la inspección del trabajo, que es un componente muy importante de nuestro sistema de política laboral, tenga presupuesto, tenga el número de personal suficiente para hacer las inspecciones en los centros de trabajo y verificar no solamente lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el empleo, sino también, por ejemplo, con las cuestiones de género, ¿no? Cómo se va aplicando o no la normatividad desde la empresa para evitar que las mujeres sigamos siendo víctimas de violencia en nuestros centros de trabajo, ¿no? Entonces, hemos avanzado. Gracias a estas recomendaciones, la verdad es que tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. O sea, no la recomendación en sí misma. El trabajo que evidenció desde las compañeras organizadas que presentaron los informes sombra para decir, fíjate que vivimos esta violencia, fíjate que nos están matando, fíjate que nos están acosando, fíjate que no nos dejan subir en nuestros trabajos si no es a través de favores sexuales, fíjate que en la escuela no nos dejan no nos dejan avanzar para ser doctoras, maestras, fíjate que no hay rectoras, creo que hay una. Entonces, todas esas cosas se fueron evidenciando y se demostró cómo vivía la violencia en las mujeres en México, y de ahí una ley, una institución que camine hacia ir terminando con estas violencias, ¿no? Tenemos la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012 que incluyó el tema de hostigamiento, de acoso, del trabajo decente, entre otras, la parte de trabajadoras del hogar, por supuesto, la del 2019, por supuesto también. Tenemos la tipificación de delitos contra la dignidad de las personas en el
Código Penal Federal, por lo menos, sí hay una sanción para quien discrimina, incluso por cuestiones de género, ¿no? O sea, que lo sepan, que pueden llevar a aquel patrón que las discrimina por el solo hecho de ser mujeres a la justicia penal y le pueden meter una buena multa o lo pueden poner a hacer trabajo comunitario, que sería maravilloso verlos, ¿no? Entonces, bueno, eso, a lo mejor es una pena muy bajita, pero por algo hemos comenzado. Tenemos, hay difusión de derechos, en fin, ¿no? Pero seguimos teniendo grandes pendientes. Y lo acaba de decir Elba en su presentación. Seguimos sin acceder al mercado de trabajo, al formal de trabajo. Estamos en la informalidad, ¿no? O estamos en trabajos que aparentemente son formales, pero al carecer de seguridad social y otras prestaciones, o incluso, bueno, no, de otras prestaciones, pues son informales, ¿no? No hay oportunidades de empleo para grupos de mujeres que han sido desfavorecidos históricamente, como comunidades indígenas, por ejemplo. No hay una aplicación efectiva del principio de igualdad en remuneración, lo acabamos de ver, cuánto es la brecha que sigue existiendo, aunque dicen que ya esa brecha no existe, existe. Falta vigilar que se cumpla con la protección y promoción de las licencias de maternidad, porque resulta que es más fácil correrlas que garantizarles la licencia de maternidad, ¿no? O cuando regresan después de la maternidad es más fácil correrlas que darles un permiso porque el hijo o la hija se enfermó o porque empieza pues toda la historia de formación escolar de los hijos y hay que ir al Festival de la Madre y hay que ir al Día del Niño y hay que ir a un no sé qué de la firma de boletas y entonces pues mejor me ahorro esos permisos y la corro. Agilizar la aprobación de una política nacional de cuidados, en eso estamos estancadas, ha habido avances, hay una ley que está por ahí detenida en discusión, pero no avanza, nos quitaron las guarderías, nos mandaron a hacer nuestras redes, nuestras propias redes y no nos quieren volver a crear guarderías. ¿Y qué fue lo que trajo ese tipo de guarderías privatizadas o concesionadas que dio el Estado? Pues una tragedia como el ABC, ¿no? Fortalecer la inspección del trabajo con enfoque de género, lo mismo que el sistema de justicia laboral, que ahí Rosario ha visto un montón, ¿no? Entonces yo les digo que esto es lo que sigue, son cosas a las que hay que dar seguimiento. Sí es importante lo que está pasando con el Tratado de Libre Comercio, pero no podemos olvidar esta otra parte y esta serie de obligaciones, responsabilidades y compromisos que tiene el Estado mexicano en esta materia desde el enfoque de los derechos humanos. Yo por ahí le dejo. Muchas gracias. ¿Alguna reflexión de parte de ustedes? ¿Comentario? ¿Cómo la ven? Porque a final de cuentas es cómo la ven ustedes en este marco de datos, reflexiones. Y bueno, pues al final de cuentas son los retos que tenemos, hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Las y los jóvenes que están en un proceso casi inmediato a concluir la carrera. A veces el mercado laboral no está tan favorable y nos lleva a hacer la maestría, el posgrado, el doctorado y nos vamos con un nivel de preparación académica muy alta, pero que al enfrentar el mercado laboral pues no está abierto a pesar de que tenemos una serie de estudios y de profesionalización de nuestra carrera. No es para desanimar, pero el mercado laboral está cambiando mucho, está cada vez tomando perfiles que cuando yo reviso el que yo tengo con todos mis estudios, pues no logro encajar en ese perfil que se solicita y me llevan a hacer estudios mucho más enfocados a las nuevas tecnologías que comentábamos al inicio, ¿no? La parte de la inteligencia artificial es un reto que tenemos, diseñar algoritmos para poder detectar, supervisar, diseñar y las tendencias que hay ahora de sustituir la mente humana, que esperemos que eso nunca llegue porque serán robots muy inteligentes, pero no logran todavía las personas que diseñan a través de algoritmos hacer la formulación para poder llevar a estos equipos construidos como posibles seres humanos a sustituir nuestra inteligencia humana, ¿no? Pero son los retos que tenemos ahora. Entonces, si yo estoy estudiando Derecho, ¿cómo voy a verme en este futuro
con una dinámica laboral como la que está, con un reto tecnológico. ¿Qué voy a hacer si soy socióloga? O incluso cuando nos vamos al área de las ciencias como la física, la química, la astronomía, todo eso que tiene que ver con todo lo que Elon Musk, este señor multimillonario, el más grande, ¿no?, multimillonario del mundo, que no tiene saciedad de la riqueza que él acumula, y entonces había prometido que iba a hacer una inversión de $6,000 millones en el estado de Nuevo León, en Monterrey, donde iba a instalar su planta de Tesla, de los carros eléctricos, de una serie alrededor de esta planta de pequeñas empresas o no tan pequeñas que iban a construir los chips que se tienen en cada uno de los equipos, la parte de las baterías de litio, que hoy ustedes saben está en disputa el tema de litio, y si preguntan cuánto cuesta la última manzanita, el último Apple, ¿no?, que está hecho de litio, pues está arriba de los 60,000 pesos, ¿no?, porque está hecho de litio. Entonces, esta es la venta, la parte del mercado para ver, el que tenga dinero, pues se pueda comprar un celular de la manzanita que cueste más de 60,000 pesos porque está armado con litio. En fin, todas esas cosas que están ahí colocadas en el mercado y que para nosotras y nosotros tiene que servir como una reflexión de lo que nos plantea el doctor Belmont, ¿no?, de toda esta reestructuración del mercado de trabajo, de cómo los trabajadores nos han ido individualizando y no hay tejido social. La solidaridad cada vez está ausente en nuestra práctica. Hoy en Estados Unidos hay 2 huelgas que tenía más de 30 años que no se estallaban. Es la huelga de los trabajadores, actores y dobles y toda esta parte que conforma el sector del cine, ¿no? Y quien dirige este sindicato hace muchos años, había una serie que se llamaba La Nana, ¿no?, la niñera. Era una cosa ahí de una mujer media tonta que la ponían inteligente en el fondo, pero su papel era mucho en ese juego. Y hoy es la dirigente de este sindicato y tienen más de 2 meses en huelga y han hecho que los grandes actores que ganan millones de dólares en una sola película estén donando de sus recursos para el mantenimiento de los salarios de los trabajadores que menos ganan en esta área del cine, del teatro, ¿no?, del montaje, de los doblajes, de todo este personal que hace parte de esta rama de trabajo. Y la última es que tiene 2 semanas, 3 máximo, que el sector automotriz en Estados Unidos, de las 3 plantas más importantes o marcas más importantes, estallaron una huelga. Y piden el 40% de incremento salarial. Y piden condiciones mejores de trabajo. Y en 30 años que no había huelgas de esta naturaleza, hoy Estados Unidos está sacudida por esas 2 formas de exigencia de hombres y de mujeres en el trabajo que están reivindicando mejores salarios, mejores condiciones de vida y que se enfrentan, al igual de lo que nosotros estamos comentando ahora, de la inteligencia artificial. Entonces, comentaba lo de este señor de Tesla, porque había dicho que en el 2024 se empezaba a hacer la construcción de esta planta de 6,000 trabajadores que está pensando y que los perfiles de los trabajadores que piensa contratar en su empresa, pues se pueden imaginar qué tipo de perfiles va a pedir, ¿no? Y pues resulta que siempre no, que se va a ir a 2027. Entonces, este rejuego de las grandes corporaciones que prometen grandes inversiones, que el Estado mexicano o los gobiernos locales piensan que ya lo hicieron, porque el gobernador de Nuevo León pues se levantó el cuello diciendo, en mi estado es el único que se ha logrado tal y tal. Y bueno, pues el rejuego político y económico nos lleva a tener tiempos diferentes a los que en nuestro país se programan. Y en ese tenor, el tema de los derechos laborales, pues se está haciendo, o estamos tratando de que sea un eje visible y exigible como Rita nos pide.
Las organizaciones que nos abocamos al tema de los derechos laborales, de cualquier sector, trabajadoras del hogar, el estudio de cuidados que está haciendo Elba, de la red y de otras organizaciones, tenemos décadas en donde el tema de los derechos laborales no se presentaba en la agenda política del país. No había, ¿no? Trabajábamos porque somos muy comprometidas, porque somos muy voluntariosas, porque tenemos en la mente el tema de que las mujeres tenemos que estar, etcétera, etcétera. No quiero repetir, pues está allí este tema. Y entonces ahora se viene una reforma laboral, está un proyecto de acuerdo comercial y que estamos peleando, como dice Rita, de que los gringos y los canadienses no se levanten el cuello diciendo que por ellos en México se está democratizando el mundo del trabajo. Eso no es cierto, ¿no? Pero tenemos que ser los trabajadores los que exijamos que aquí en México su ley laboral, su impartición de justicia sea la que rija y no los mecanismos supranacionales que se colocan en los acuerdos comerciales. Entonces, hay mucho que entender, mucho que estudiar, mucho donde ustedes puedan ir ubicando por dónde se van a especializar, por dónde va a estar su ruta de especialización, ¿no? Y que abone a todos estos nuevos retos, porque es ahí donde pues las hombres y mujeres que nos ven aquí y nos ven allá, con ustedes que son las y los jóvenes, pues es parte de nuestra tarea de que podamos con ustedes reflexionar y colocar los pendientes que tenemos en el mundo del trabajo y en el mundo de los derechos humanos. Pues les agradecemos a Elba, a Alma, a Edgar, a Rita y a todos y a todas ustedes su asistencia, y agradecerle al sindicato por habernos apoyado en tener el espacio y la posibilidad de compartir con todas y todos ustedes estas reflexiones que nos permitan pues seguirnos viendo, seguir organizando más cosas y avanzar en este tenor para tener un Estado garante de derechos. Muchas gracias.